realizaremos un abordaje teórico acerca de la etiología de la histeria en la teoría de Sigmund Freud. Mi grupo está conformado por Cristian Andrés Ospina y quien les habla, Lorena Cabezas Aragón. Este artículo corresponde a una investigación teórica sobre el origen de la histeria, la cual investigación se basó en los aportes que hizo el psicólogo y psicoanalista Sigmund Freud, que se corroboran en sus trabajos. También se destaca las diferentes significaciones al darle significado a la histeria. También destacamos cómo se va corroborando esto a través de la historia. En el artículo también destacamos las diferentes conceptualizaciones que se le dan a la histeria tras el desarrollo de su historia, haciendo referencia a las diferentes formas clínicas en que se puede representar fenoménicamente esa categoría. En consecuencia, el artículo ocupa fundamentalmente en la diversidad de concepciones con que se ha intentado formular su naturaleza y delimitar las diferencias en las elaboraciones teóricas y clínicas de Freud. No solo su nominación sigue vigente, sino que esta concepción opera todavía de algún modo en la actualidad, bajo la forma de prejuicio en la creencia muy generalizada de que involucra solo a las mujeres. Por otra parte, Hipócrates menciona el origen de esta enfermedad en el útero debido a la inanición a la continencia. Es una de las categorías clínicas más antiguas. Hay referencias de ella en papiros egipcios del año 2000 a.C. Sin embargo, el modo de concebirla al pasar los años fue cambiando profundamente. Es ampliamente conocida que fue una enfermedad principalmente del útero, de donde proviene su nombre propia del sexo femenino. Hipócrates manifiesta que la sintomatología se relacionaba con la posición del útero y los tratamientos eran similares a los que implementaban los egipcios. Desde el siglo XVI a.C. Se conservan escritos que mencionan técnicas que se utilizaban en ese medio, que en su gran mayoría estaban asociadas a la mujer en cuanto a ser asexuado. Para calmar o detener dichos síntomas histéricos, implementaban fumigaciones vaginales, fricción de la vulva, sales y perfumes nauseabundos, con fines terapéuticos que perduraban por largo tiempo. El periodo grecorromano se ve muy influenciado por esta teoría hipocrática. Fueron muy bien recibidas por el pensamiento médico y filosófico hasta mediados del siglo XIX. Al paso de las épocas acompaña el paso de la histeria, no estéril a los cambios estructurales, políticos, militares, económicos, en el que la histeria crea su recorrido, a las migraciones del saber que propone la Edad Media. Se le suma también la fuerte influencia del cristianismo. Será para entonces San Agustín quien descarta los aportes que ha hecho Hipócrates y Galeno en referencia a la etiología de la histeria. La histeria deja de convertirse en una enfermedad para convertirse en un hereje, según San Agustín. San Agustín rechazaba progresivamente el saber médico. Él no creía en aquello, porque él decía que cada enfermedad tenía un triunfo en el mal que en el bien, y en toda curación el bien sobre el mal. En aquella época,
Los médicos eran muy selectivos con sus pacientes, los cuales ellos creían poder curar. Los cuales los pacientes que presentaban enfermedades crónicas o mentales quedaban aisladas. Entre ellas se consideraba la histeria, una enfermedad central, ya que la magia o la religión al parecer era la única cura para este mal, que era la histeria. Después surge la psiquiatría, que cumple una misión civilizadora para esta enfermedad, arrancando con los fenómenos de campo ubicados por la misma religión. Ya en los últimos siglos, los médicos tomaron posesión, sosteniendo que aquellas brujas o posesiones demoníacas eran en realidad enfermedades mentales. Transcurrieron casi 3 siglos hasta que Freud, al introducir una nueva psicopatología, aún antes de la invención del psicoanálisis y de la formulación del inconsciente, la ubicaría con el registro anímico y postulará la naturaleza psíquica de sus síntomas. La histeria ha sufrido cambios significativos, no solo en entenderla teóricamente, sino también en el aspecto clínico, así ampliando el conjunto de síntomas que la componen. Como vimos anteriormente, la histeria tenía sus causas en el útero y era propio del género femenino. Adicionalmente se consideraba posesiones demoníacas. Como vimos, a medida que se fue investigando, fueron cambiando estas concepciones. Y en el campo del psicoanálisis, Sigmund Freud realizó aportes fundamentales. En esta investigación tomamos como base sus obras Informes sobre mis estudios en París y Berlín, Etiología de la histeria y mis tesis sobre el papel de la sexualidad en la etiología de la histeria. Inicialmente Freud descubre que la histeria no correspondía a cuestiones biológicas, sino a un mecanismo psíquico. Sus primeros escritos fueron influenciados por Charcot y las investigaciones de este autor. Inicialmente no se tenía una sintomatología precisa para esta afección, por lo que diagnosticar un paciente con esta padencia era considerado como que no se quería tratar más al paciente. Tiempo después, Charcot halló una sintomatología precisa con la cual se podría diagnosticar con certeza esta patología y se podría diferenciar de otras manifestaciones similares. Más adelante, Freud, en su escrito Etiología de la histeria 1896, hace referencia a que en aquella época solo era considerada la herencia o disposición hereditaria causa eficiente de la histeria. Sin embargo, para Freud existía un segundo camino para llegar a la génesis de la histeria. Consiste en que tras haber hallado la primera escena traumática, se esconde una segunda detrás de ella. Esta segunda escena corresponde a la que tiene mayor efecto traumático y cuya reproducción despliega un mejor efecto terapéutico. Fuente persecución analítica, manifiesta Freud que por primera vez se había descubierto una condición a la etiología de la histeria. El autor manifiesta textualmente que no importa el caso o el síntoma del cual uno haya partido, infaliblemente se terminará por llegar al ámbito del vivenciar sexual. Las cadenas némicas convergen al ámbito sexual y las vivencias traumáticas halladas corresponden al periodo de la pubertad. Sin embargo, manifiesta Freud que algunas vivencias son muy inocentes. Nos ejemplifica con el caso de una paciente la cual tiene como base de su histeria la vivencia de que un amigo le haya acariciado con ternura su mano. Manifiesta nuevamente que se debe continuar buscando el determinismo y el efecto traumático
en vivencias aún más atrás. De este modo llega al periodo de la niñez. De aquí parte la tesis de Freud de las vivencias o traumas de la niñez de ámbito sexual, lo que genera la histeria. Más adelante Freud, en su afán por el desarrollo de esta teoría, cambia su punto de vista y modifica a la seducción por parte de un adulto u otros niños mayores y los traumas infantiles, debido a que manifiesta que en ese momento él no sabía distinguir entre las huellas de los hechos reales y las fantasías creadas por los propios pacientes. De esta manera Freud atribuye que los relatos de sus clientes y por ende la etiología de la histeria no correspondería a hechos traumáticos reales, sino a fantasías inconscientes de sus pacientes, pero siempre de ámbito sexual.